en mi computadora. Entonces, como les decía, la última vez hablamos de la sexualidad humana desde el punto de vista filosófico, racional. Son reflexiones que cualquier persona de cualquier religión o sin religión podría entender si se le explica bien, si tiene la apertura para tratar de entender esos conceptos. Y decíamos cómo esa sexualidad humana de algún modo puede ser vista como eso, un lenguaje que tiene una dimensión objetiva y subjetiva como toda expresión lingüística, y también decíamos cómo hay como dos significados principales en ese lenguaje. Hay dos cosas que se dicen los esposos cuando se expresan el amor sexualmente. Es decir, el significado unitivo, te quiero, te reconozco, te acepto, te hago parte de mi vida, etcétera. Todo eso se expresa de manera, te doy mi intimidad, mi corporeidad, se expresa de manera muy especial en el lenguaje de la sexualidad. Y otro significado en este tipo de acto, no en otros con los cuales yo te puedo decir te quiero, te respeto, etcétera. En este tipo de acto, en este acto concretamente que llamamos unión esponsal, estoy diciendo por la estructura misma del acto, por la dinámica, por lo que significa ese acto en sí objetivamente, te estoy diciendo que te quiero hasta el punto de poder convertirme en el padre de tu hijo y que tú seas madre de mi hijo. Y que entre los dos, como decía Blondel, seamos dos que se hacen uno para convertirse en tres. Todo eso está íncito, está como escrito objetivamente en ese lenguaje de la sexualidad. Y luego hablábamos, por lo tanto, de esas dos caras de la medalla de la sexualidad, la unión y la procreación, como dos aspectos que están intrínsecamente unidos, que no debemos separar, porque separarlo significa que no vivo bien uno o no vivo bien el otro, o quizás no vivo bien ninguno de los dos. Y vamos a dar un paso adelante, y va a ser lo último que vamos a ver sobre este tema, a propósito de la realidad ética de la sexualidad. Podemos decir que la sexualidad humana es vista y experimentada por el ser humano desde el punto de vista ético, o sea, como una responsabilidad ética, como una realidad en la cual el ser humano puede comportarse bien o comportarse mal. Y esto lo experimentamos todos. También los que dicen que no es así, que ellos están súper liberados, que la sexualidad es solo un juego, cada uno hace lo que quiera, no lo experimentan así tampoco ellos. ¿Por qué es una realidad que experimentamos éticamente? Es muy interesante ver lo que algunos autores llaman el fenómeno de la excedencia sexual. Es decir, la impulsividad, la instintividad, las atracciones, etcétera, la afectividad que experimenta el ser humano va mucho más allá de lo estrictamente necesario para la finalidad primordial biológica de la sexualidad en cualquier especie, que es la reproducción, el mantenimiento de la especie por la reproducción de sus individuos. Eso también se da en el ser humano. También la estructura básica, el porqué básico, la finalidad básica de la sexualidad en la especie humana, como en cualquier especie viviente que se reproduce sexualmente, es esa, es el mantenimiento de la especie. Pero es interesante ver cómo en los demás seres vivos la sexualidad tiene una impulsividad, una atractividad que tiene como finalidad esa y solo esa, y por lo tanto esos seres vivos tienen un impulso sexual justamente para eso, y no más allá de eso. Ustedes ven los animales, los animales domésticos, por ejemplo, o los animales selváticos, muchas veces, sobre todo los mamíferos superiores, tienen impulsividad sexual, por ejemplo, durante la primavera. En la primavera sienten una atracción, se unen y coincide justo eso con el momento en que son fértiles, porque está todo orientado a esa finalidad de la fertilidad, de la procreación o de la reproducción.
El ser humano, en cambio, siente la atracción sexual, la impulsividad muy fuerte, de manera también muchas veces desordenada, y de manera que no se reduce a esos momentos. El ser humano, nosotros tenemos atracción afectiva y sexual, no solo en primavera, sino también en verano, otoño, invierno, día y noche, como que hay un exceso de tendencia sexual en relación con lo que sería estrictamente necesario solo para que se conservara la especie. También por ello mismo nosotros notamos que en el ser humano esa tendencia de la sexualidad o esas tendencias que componen la esfera de la sexualidad están de algún modo sí conducidas por instintos, como los otros seres vivos, pero esa instintividad o esa regulación instintual es muy reducida si comparamos con otros animales. En los otros animales es el instinto el que dicta cuándo, cómo relacionarse sexualmente con un individuo de la misma especie. En el ser humano, en cambio, no todo está regulado, cosa que sucede en todos los campos. Tenemos el instinto, por ejemplo, de alimentarnos, pero nosotros ponemos unas velitas, celebramos el cumpleaños de la hermana y a lo mejor hacemos una tortita o una tarta con velitas, tenemos el arte culinario, desarrollamos todo un arte nada menos que llamamos culinario en torno a esa necesidad que es la de alimentarnos y bajo el impulso o después del impulso de esa instintividad para alimentarnos, nosotros vamos mucho más allá. Y ese mucho más allá ya no está regulado solo por los instintos, sino por nuestra razón y por nuestra voluntad. Nuestra voluntad, que es capacidad también de querer libremente, etc. Por ello mismo, nos damos cuenta de que hay un margen amplio en el cual el modo en que nosotros nos relacionamos con los demás y el modo en que expresamos nuestra sexualidad no está regulado, depende de nuestra libertad, por lo tanto también de nuestra responsabilidad. Ahí se introduce la dimensión ética, nuestra responsabilidad ética en la vivencia de la sexualidad. Y es otro elemento interesante también el de constatar lo que algunos llaman la ambivalencia de la unión sexual, de la unión esponsal. Ambivalencia en el sentido, lo pongo entre comillas, en el sentido de que, por una parte, se trata de darse. La relación sexual es un darse, un donarse al otro. Pero también, en este caso, el donarse al otro no se puede hacer, simplemente no se puede hacer sin recibir el don del otro. Hay otros tipos de dones que nosotros hacemos, podemos hacer, que son meramente gratuitos. Te doy esto y te lo doy para ti y no pretendo una contrapartida, una respuesta, no pretendo recibir. Pero en el caso de la unión sexual no se puede dar sin recibir. Y de algún modo sí se puede recibir sin dar en el interior, sin prestarnos al don, sin expresar un don. Y ahí es donde vemos también que se presta, la unión sexual se presta para vivirla como verdadero don, recibiendo el don del otro, o para vivirla de manera egoísta. Me doy a ti, pero porque es el único modo de recibir placer, es el único modo de recibir lo que tú me das. Si no, ni siquiera me daría a ti. Y entonces se dan cuenta cómo en ese margen amplio que está abierto a nuestras decisiones libres, podemos vivir nuestra sexualidad. Dos esposos pueden vivir su sexualidad de manera generosa, de manera oblativa en el don hacia el otro o de manera egoísta. Por ello, en la vivencia misma de la sexualidad en una pareja, en un matrimonio, hay la posibilidad de vivir el egoísmo o de expresar verdadero amor. ¿Y de quién depende? Pues depende de cada una de las personas, lógicamente también de su preparación, su formación, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo es cada uno el que, impulsado por una instintividad inicial, como todo ser, como todo animal, nosotros también tenemos esa instintividad, pero luego hay un amplio margen en el que nosotros tenemos que regular nuestro comportamiento sexual de manera que incluso en la unión en el matrimonio no se viva esa unión de manera
egoísta, dando solo porque es el único modo de recibir, sino de manera oblativa como verdadera donación. Y ahí, por lo tanto, hay todo un amplio margen para vivirlo de un modo o de otro. Y en ello experimentamos, y no cabe duda, lo experimentamos todos, la libertad y la responsabilidad. Experimentamos que somos libres de comportarnos en el ámbito de la sexualidad de un modo o de otro y de que somos responsables de cómo nos comportamos, porque depende de nosotros, repito, no de la mera instintividad. Y por lo tanto hay un amplio margen también para vivir en el amor verdadero o vivir en el egoísmo, y cuánto egoísmo vemos nosotros en la expresión de la sexualidad en tantas personas. La pornografía, la explotación de la prostitución, tanto las prostitutas si lo hacen libremente como los clientes que se aprovechan de ellas, los abusos sexuales, los abusos de menores, todo eso son desórdenes enormes que se dan desgraciadamente porque mucha gente, demasiada gente, cada vez más yo creo desgraciadamente, no entiende estas cosas y no logra vivir la instintividad del impulso sexual de manera plenamente humana, de manera responsable en la libertad. Y de ahí podemos decir que se derivan como algunos principios éticos fundamentales. Desde luego, no vamos a entrar ahora en todos los aspectos éticos que hay en torno a la sexualidad, que son muchos. Estamos viendo solo una especie de visión general de la ética de la sexualidad, pero podemos desde luego encontrar como dos principios. Podríamos decir que estos principios son, o dos o tres. Ante todo, el deber ético de respetar los significados de la sexualidad. Los significados de los cuales hablamos el otro día. El significado unitivo. Es decir, vivir la sexualidad también en el matrimonio y en cualquier momento, nuestra sexualidad, nuestros seres sexuados y en la relación sexual entre los esposos, vivir esa realidad de la sexualidad de verdad como expresión de amor. Y por lo tanto también en el respeto mutuo. Un esposo que quiera imponer a su esposa el acto sexual en un momento en el cual ella no quiere por motivos serios, no está viviendo bien su sexualidad, no está viviendo de manera responsable en la libertad. O una esposa que simplemente se niegue al esposo por capricho, porque no quiere, porque siempre tiene pretextos, que si dolor de cabeza y no le da lo que se llama técnicamente en la teología moral el debitum, porque se ha comprometido a donarse sexualmente a su esposo. Todo eso es vivir la sexualidad de manera no unitiva, contraria a la unión, por tanto de manera egoísta. Y luego está el otro significado, el significado que llamamos procreativo, ese darme a ti de manera que tú puedas ser madre de mi hijo y yo sea padre de tu hijo. Esa apertura a la vida en el acto sexual es un principio fundamental y por lo tanto los dos significados deben ser vividos juntos, es decir, se debe vivir la unión sexual en toda su expresión, en toda su realidad unitiva y procreativa. Entendemos muy fácilmente que estaría mal que una persona viviera la unión, viviera el aspecto procreativo, se viera, incluso pudiera tener un hijo sin respetar al otro, sin que sea expresión de su amor. Igualmente podemos comprender, viceversa, que aunque hubiera mucha afectividad y mucha unión entre los dos, mucho lo que llamamos respeto, donación, etcétera, si no hay apertura a la vida, no se está viviendo genuinamente esa unión sexual. Apertura a la vida que no significa que en cada acto sexual entre dos esposos vaya a haber una fecundación, porque ahí hay una realidad de tipo biológico que podemos conocer y gracias a ese conocimiento podemos también regular nuestros comportamientos para responsablemente decidir cuándo es conveniente tener una relación sexual que sea unitiva y procreativa y cuando en cambio es mejor prescindir, abstenerse de esa relación. Y luego hay otro principio también muy general, pero muy importante, y es que el matrimonio es el lugar auténtico de la donación sexual
de la donación que llamamos precisamente esponsal entre los esposos. El matrimonio como unión pública, unión que se hace ante la comunidad, en la iglesia o incluso fuera de la iglesia, donde, por ejemplo, la iglesia no está presente, o en otros sitios, la unión civil, pero una realidad en la cual realmente los dos se dan el uno al otro. Y no solo como sentimientos, emociones subjetivas, personales, sino de verdad, públicamente. Yo soy todo para ti y te recibo a ti como mi esposa, toda para mí. Y somos el uno para el otro. Y por lo tanto, el matrimonio como unidad que es indisoluble, como realidad que es también única, excluyente, y no un matrimonio en el cual yo soy para ti todo lo que quieras, pero también soy para otros. No, eso no es expresión del verdadero amor humano. Es muy interesante ver cómo cuando dos jovencitos, posiblemente algunas de ustedes lo han experimentado, se empiezan a enamorar, sienten que ella o él va a ser para toda la vida. No hay amor verdadero, no hay enamoramiento siquiera verdadero cuando digo, bueno, yo te quiero mucho, pero de momento, luego vamos a ver si te quiero a ti o a otro. Eso significa que no estás enamorado. Cuando te enamoras de verdad, piensas que eso tiene que ser para siempre, porque no te enamoras de sus características, de sus condiciones, sino de ella. Es más, habría que hablar en segunda persona. Te amo a ti porque eres tú y así como eres. Y por ello mismo es posible amar a la persona amada a lo largo de toda la vida. Porque si te amo solo por tu belleza o por tu dinero, y si un día pierdes la belleza o pierdes el dinero, ya no te quiero, significa que no te amo a ti. Amaba tu belleza o tu dinero. Cuando se ama de verdad a la persona va pasando, el tiempo va pasando, le van saliendo arrugas, la vida tiene sus más y sus menos, pero si yo te quiero a ti para siempre. Y por eso en el matrimonio es donde realmente tiene pongo ahí entre comillas, su lugar auténtico la expresión de la sexualidad, porque es ahí donde se generan los hijos y por lo tanto en función de los dos significados, tanto el unitivo como el procreativo, nos damos cuenta de que solo se vive genuinamente, auténticamente la unión sexual dentro de esa donación verdadera. Ese darte todo a ti, mi intimidad, mi corporeidad, poder convertirme en padre de tu hijo. Eso es expresión de un verdadero don total. Me he dado totalmente a ti y lo he hecho con el matrimonio. Hay algunos muchachos, por ejemplo, que cuando uno habla de esto dice, bueno, pero ¿qué diferencia hay en realidad entre el día antes y el día después del matrimonio? Nos queremos igual. Sí, no va a cambiar el matrimonio, perdón, no va a cambiar en la boda, no va a cambiar tus sentimientos, etcétera. Pero el día antes del matrimonio, o incluso si quieres unos segundos antes de lo que llaman el fatídico sí, ahí en la boda, no eres su esposa, ni ella es, perdón, no eres su esposo, ni ella es tu esposa. Tanto que si dices no, por así decir, no ha pasado nada, se armará un jaleo porque tenía preparado todo el banquete, todo lo que quieras. Pero en realidad no te habías dado a ella. Si dices no, te vas a tu casa, ella a la suya y paciencia. En cambio, ya después de haber dicho sí, después de que públicamente se han dado el uno al otro, ya son esposo y esposa, entre ustedes, ante Dios y ante los demás. Es un poco como lo que pasa cuando, no sé, el presidente de un país, ponga el Estados Unidos, que tiene una ceremonia en la cual el presidente jura ahí ante 100.000 personas, él hace el juramento un instante antes, no es el presidente de los Estados Unidos. Y si pone una firma en un papel, no es la firma del presidente, no es firma presidencial, no ha decidido nada como presidente. Unos momentos después de haber jurado y haberse convertido públicamente en el presidente, su firma tiene un valor presidencial, cambia totalmente la cosa. Uno puede decir, ¿qué más da un minuto antes o un minuto después? Da mucho. Antes no era presidente, ahora sí. Entonces lo mismo podríamos decir análogamente en relación con la relación sexual como donación total
de intimidad y de capacidad de procrear que se realiza genuinamente solo cuando es expresión de verdad de un don total, es decir, cuando se han dado el uno al otro toda su vida, toda su persona en el matrimonio. Y una última palabra sobre la virtud de la castidad. Creo que es interesante que reflexionemos un momento sobre esta virtud, porque hoy día mucha gente no conoce esta virtud. A los jóvenes les hablas de esto y le dices, vamos a hablar de la castidad. Y dicen, ¿casti qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo se escribe? ¿Con K o con C? No tienen ni idea. O si tienen alguna idea, tienen una idea muchas veces distorsionada. Creen que la castidad es simplemente no tener relaciones sexuales. Por lo tanto, tenemos que ayudar, sobre todo diría a los jóvenes, pero no solo a ellos, a evitar ante todo esa reducción y esa deformación del concepto de castidad, que no se ve como una cosa bonita, bella, noble, que enriquece a la persona humana, sino simplemente, bueno, pues abstenerse de tener relaciones, pues no tener relaciones o hacerse monja o hacerse cura. Como dicen. Eso es ser casto. Y entonces yo a los jóvenes les digo, ¿qué? ¿Tú cómo naciste? Pues supongo que de un acto sexual de tus papás. ¿Y tus papás entonces fallaron a la castidad? No. Eso, efectivamente, tus papás no tuvieron por qué fallar a la castidad para procrearte a ti, para darte la vida. La castidad es mucho más. Y creo que nos ayuda a entender la grandeza y la belleza de esta virtud de la castidad, el ver cómo se trata, según, por ejemplo, la visión de Santo Tomás, de una especie de, una parte, una especie de la templanza. ¿Saben cómo Santo Tomás hace toda una reflexión en la Suma de Teología sobre las virtudes? Y considera las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y también las virtudes cardinales, justicia, templanza, fortaleza y prudencia. Y cuando habla de la templanza como virtud cardinal, explica que la castidad es una especie de ella, en el sentido lógico de género, templanza, especie, castidad. ¿Y qué es la templanza? Es decir, vamos a entender mejor qué es la castidad al ver que es una parte de la templanza, es una expresión de la templanza, si entendemos qué es la templanza. La templanza, la palabra templanza, proviene del término latín temperare. Temperare significa moderar. Moderar algo, moderar unas fuerzas, moderar unos impulsos. Y puede ser interesante reflexionar sobre lo que hace un buen moderador. No sé si alguna vez ustedes, viendo algún debate, alguna mesa redonda, se han preguntado si el moderador o la moderadora era un buen o una buena moderadora o no. Imaginemos que organizamos una mesa redonda sobre cualquier tema e invitamos a un médico, un psicólogo, un político, que no falta nunca, y un cura, que tampoco falta nunca. Y yo soy el moderador. ¿Soy un buen moderador si yo hablo todo el tiempo y no dejo hablar a los demás? No, porque ustedes que podrían escuchar la riqueza que les pueden aportar cada uno de ellos, se la pierden porque hablo yo solo. Soy un buen moderador si dejo que el cura, por ejemplo, que habla mucho, como suele suceder, habla y habla y habla y habla y habla y no deja hablar a los demás. No, no soy un buen moderador. Soy un buen moderador si les interrumpo constantemente y apenas el sacerdote empieza a decir su opinión, le digo, bueno, basta con eso, y le doy la palabra al médico, y basta con eso, y no les dejo terminar. No. ¿Cuándo soy un buen moderador? Cuando logro que cada uno de ellos pueda expresar
lo mejor de sí mismo, pueda aportar a quienes escuchan la riqueza que tiene dentro sobre ese tema. Y eso significará que a quien habla demasiado, el buen moderador tendrá que moderarlo haciéndole hablar menos. Tendrá que frenarlo. Tendrá que decirle muchísimas gracias, ha sido muy interesante, pero ahora vamos a escuchar a otro. Y si él insiste, le tendré que decir, lo siento, muchas gracias, pero vamos a escuchar al doctor. Y si el doctor es demasiado tímido y no habla, está ahí en la esquina así medio encogido, yo, si soy un buen moderador, le diré, oiga, ¿y usted qué tiene que decirnos? Y si dice, pues todo bien, le diré, no, pero explíquenos un poquito más. Y voy a incentivarle, voy a animarle para que pueda expresar todo lo que tiene dentro, o lo mejor que tiene dentro sobre el tema que estamos tratando. Entonces, ven, moderar significa a veces frenar, a veces animar, estimular, siempre orientar. Si alguno se sale de tema, se va, como dicen en España, por peteneras o por seguidillas, se va por los cerros de Úbeda, como dicen también allá, pues le tengo que decir, oiga, qué interesante, pero fíjese que el tema que estamos viendo es este. Reconducir. Todo esto hace un buen moderador. El moderar no es reprimir, no es cortar, impedir. Tampoco es dejar que las cosas vayan sin más y que vayan en desorden. La moderación lleva a el orden por una parte y por otra parte a que cada una de las fuerzas que están en juego, en este caso los personajes que participan en la mesa redonda, pueda dar lo mejor de sí mismo. Apliquemos esto a la castidad y podríamos definirla así. La castidad es la virtud por la cual la persona logra moderar las energías y tendencias en el ámbito de la sexualidad, guiado por su propia razón y la fuerza de su voluntad, para el bien íntegro de la persona y también de los demás. Y esto según su propia situación. Repito, la moderación de las energías y tendencias en el ámbito de la sexualidad, guiados por la razón y la voluntad, para el bien íntegro de la persona y de los demás, según la propia situación. Si nos fijamos en esta definición, que es una definición así que he elaborado yo para recoger sintéticamente una serie de ideas, nos damos cuenta de que, por una parte, hay, como decíamos, toda una serie de tendencias, energías, hay afectividad, hay impulsividad, hay pasión, hay erotismo, todo eso es instintivo. Pero esas energías, esas tendencias, hay que moderarlas. ¿Cómo moderarlas? A partir del uso de nuestra razón, que es nuestra facultad intelectual por la cual entendemos cómo son las cosas y cómo debemos comportarnos, qué conviene hacer, cuándo conviene hacer, etc. Y con la voluntad, la otra facultad espiritual del ser humano, con la cual podemos no solo ver con la razón cómo están las cosas, sino también regirnos a nosotros mismos, querer o no querer esto, preferir esto o aquello, decir sí o decir no, decir cuándo, etc. Razón y voluntad. ¿Y para qué conviene moderar nuestras energías y tendencias y erotismo, etcétera, con la razón y la voluntad? En el fondo, para que de esas energías salga lo mejor de cada una, de la afectividad, del erotismo, que salga lo mejor y no que haya desorden de forma que una prevalezca sobre los demás, que haya pues eso, desorden, como pasaría en una mesa redonda en la cual todos hablan al mismo tiempo, o alguno no habla porque es tímido, o el otro habla demasiado, etc. Y eso para el bien de la persona, de mí mismo, y también, y esto también es muy importante, para el bien de los demás.
Porque muchas veces, por no vivir la virtud de la castidad, no moderar esas fuerzas, nos dejamos llevar por los impulsos y por lo tanto pues abusamos de los demás, somos egoístas y de ahí viene la violencia sexual, de ahí viene el abuso de los demás, de ahí viene el uso de la pornografía, de ahí viene la prostitución, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos males, cuánto sufrimiento hay hoy día, siempre, y hoy día quizás más todavía en muchos sitios, por falta de moderación de sí mismo, por no vivir la virtud de la castidad? Y entonces yo creo que es muy importante tener en cuenta esta idea de la castidad como moderación. No se trata de reprimir, de frenar, se trata de encauzar, de orientar, de moderar. Y habrá veces en las cuales habrá que frenar, reprimir un instinto en ese momento que está llevando, me está produciendo una situación de desorden, y habrá momentos en los cuales, al contrario, habrá que estimular. Y fíjense que al final de esta especie de definición digo, según la propia situación. Es decir, para que estas tendencias sexuales que yo tengo, que tenemos cada uno de nosotros, no lleven al desorden, sino al contrario, las viva moderadamente para que expresen su riqueza, tengo que tener en cuenta con mi razón y con mi voluntad, tener en cuenta mi propia situación, que significa diversas cosas. Por ejemplo, significa el estado, la condición de vida y la situación en la cual me encuentro. Yo soy sacerdote, consagrado, he hecho un voto de castidad, he renunciado a la expresión esponsal de mi sexualidad. Eso tiene que orientarme, mi razón me tiene que decir, bueno, entonces, según esa condición, ese estado de vida tuyo, esos actos que son muy apropiados para dos esposos, no son apropiados para ti. Ay, ¿por qué no? Yo también soy, sí, pero tú vives un estado, una condición de vida y una situación en la cual la moderación implica que tú no expreses la sexualidad de ese modo por el cual uno se dona totalmente a una persona en exclusividad mientras tú te has dado a Dios y a todos los demás, y una expresión que puede engendrar una nueva vida. Sería totalmente irresponsable que tú lo hicieras. Pero también por ello mismo nos damos cuenta de que según el estado, condición, situación, habrá veces en las cuales la moderación, la castidad, pedirá frenar ese impulso. Habrá momentos en los cuales, al contrario, sea conveniente estimular ese impulso, orientarlo, o si se ha desviado, reorientarlo. Y como decía, también mucho depende de nuestro estado de vida, condición e incluso la situación concreta. Uno puede decir, bueno, yo me he casado, por lo tanto, es conveniente que tenga relaciones sexuales con mi esposa. Perfecto. Puedes vivir, debes vivir la castidad, moderar esas fuerzas de ese modo, expresando tu sexualidad en la unión esponsal con tu esposa. Pero es que resulta que esa señora no es tu esposa. Ah, pero es mi secretaria. Sí, entiendo, es tu secretaria, pero no es tu esposa. Y son dos cosas diversas. Expresar correctamente la sexualidad con la esposa es perfectamente expresión de la castidad. Expresarla con otra persona que no es tu esposa no es moderar tus fuerzas, es dejar que entre el desorden y puede tener consecuencias enormes, terribles para ti, para tu esposa, para tus hijos, si ya los tienes, para la secretaria, para el esposo de la secretaria y sus hijos, con una repercusión enorme para tantas personas, simplemente por dejarte llevar. Entonces ahí, si tú sientes el impulso, si cuando vuelves a casa sientes que la patatita que tenemos aquí dentro, que llamamos corazón, empieza a echar raíces y palpita más fuerte cuando te acuerdas de ella, atención, atención, no es tu esposa, y si hace falta tienes que tomar más distancia, no la llames por teléfono, espérate a mañana, la veas en la oficina y no te dejes llevar por ese impulso. En cambio, en algún otro momento, a lo mejor la esposa, por ejemplo, dice, ay, es que tengo dolor de cabeza. Bueno, a lo mejor conviene que hagas un esfuerzo, conviene
que te ayudes para tener más afectividad en ese momento, para darte más a ella. A lo mejor en algún momento el esposo, aunque sean esposos, quiere tener la relación sexual en un momento en el cual no es conveniente, por ejemplo, porque han decidido responsablemente no tener un embarazo en ese momento, pero él siente el impulso. Pero es que yo siento el impulso. Bueno, pero es que no eres un animalito. Tú tienes tu razón y tu voluntad. Tienes que moderar esa fuerza. En ese momento tienes que frenar ese impulso para evitar tener relaciones sexuales en esa condición, en esa situación concreta. Entonces ven cómo hay que comportarse depende del estado de vida, de la condición de vida, pero también incluso de situaciones concretas muy contingentes que pasan. A lo mejor ahora conviene, mañana no, después sí, etc. Eso es moderar, eso es vivir la virtud de la castidad. Y por ello mismo nos damos cuenta de que se trata de una virtud eminentemente positiva. Ayuda a la realización verdadera de toda la persona y de la persona en su relación con los demás, concretamente con el esposo, con la esposa, con los hijos, pero también con otras personas. Y por ello mismo yo creo que es importante que ayudemos a las personas a entender esa virtud de la castidad. Recordemos que cuando hablamos de virtud, estamos usando un término que viene, como ustedes saben, del latín. Virtud en latín significa la palabra virtus en latín. La virtus es una fuerza. La virtud es una fortaleza. Es algo que a base de practicar un determinado tipo de comportamiento nos fortalece, nos hace más capaces de obrar el bien. La virtud de la castidad, por lo tanto, como cualquier virtud, es, como solemos decir, un hábito permanente, un hábitus. No es una cosa que suceda así de casualidad de vez en cuando. Ayer casi ni me di cuenta y fui casto, pero hoy no. A ver, eso no significa que eres virtuoso. Como se me escapó un acto de caridad, soy muy caritativo. No. Si eres caritativo, significa que has desarrollado el hábito, la virtud de la caridad y por tanto eso te potencia, te enriquece para que de manera constante sepas darte a los demás generosamente, caritativamente. Y lo mismo si eres casto, significa que has adquirido esa potencia para moderar las fuerzas de tu sensualidad, erotismo, afectividad, etcétera, y que sabes orientar esas fuerzas de la mejor manera para tu bien y para el bien de otras personas, teniendo en cuenta quién eres, quién es ella, quién es él, tu condición de vida, tu estado de vida y las circunstancias concretas en las cuales vives.